Muy buen día para todos en esta mañana. El Señor continúe con grandes bendiciones como hasta ahora lo ha hecho. Y bueno, espero que cada día estemos en ese mismo plan de aprender de su palabra y que haya crecimiento espiritual, ¿verdad? Tenemos el tiempito de la mañana. Y para aquellos que no han hecho decisión de fe, pues también, aún con mayor razón, crecimiento espiritual, pero ganar la salvación. Hoy voy a cantar unos versículos que están en Primera de Tesalonicenses. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bien. Los versículos que tienen música y nos ayudan cada día a crecer. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Entre tanto, les invito para que vayan buscando en sus Biblias capítulo 31. Génesis capítulo 31. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día y aún más gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo por causa de nuestro pecado. Te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a comprender tu mensaje y que sea de grato alivio para nuestras vidas en cada día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Dice así, Génesis capítulo 31, del versículo 17 en adelante. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres entre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia, que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado.
Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me pude levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se sentó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzgue entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondiendo Labán dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy por estas mis hijas y a sus hijos que ellos han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, otra historia más, otra situación más en el recorrido de nuestros personajes a partir de Abraham y su hijo Isaac, y ahora estamos con Jacob. Y qué interesante que todo está enfocado a que dice que Jacob está huyendo, pero esa es una mentalidad que tiene aquel a quien se siente que le hace falta algo, y que en este momento Labán cree que se le está yendo su riqueza, y él dice en el verso 19: Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Este es el momento que Jacob decide irse con todos sus bienes y con toda su familia. ¿Pero por qué?
Recordemos, el día anterior vimos en los versículos anteriores, capítulo 31, 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios, a través del ángel, le dijo a Jacob: regresa, porque hiciste una promesa, que si yo estaba contigo, que si te iba a proveer, que si ibas a estar bien, yo seré tu Dios. Entonces aquí el ángel le dice: recuerda la promesa que hiciste, ya debes regresar. Entonces Jacob, en este momento, pues normal, cumpliendo el mandato del Señor y cumpliendo su voto que había hecho, decide regresar a la tierra de su padre Isaac. De pronto aquí se toma eso como que huyó, pero lo único es que no se despidió ni que avisó que se iba. Y bueno, Labán estaba, dice, 3 días de camino, haciendo sus cosas. Y entonces es el momento que Jacob, para evitar problemas conociendo a su suegro, ¿verdad? Porque sabemos lo traicionero que fue durante todo este tiempo. Jacob, evitando líos, decide que se va. Huye, como dice aquí, que esa es la palabra que yo, pues, en cierta manera no comparto. No estaba huyendo, no hizo nada malo. Cuando huye, siempre se dice, ¿no? El ladrón hurtó, robó, se metió a una casa y huyó. Ahí está. Hurtó o mató o pegó, cualquier cosa hizo y huyó. Entonces, esa palabra huir se relaciona con una situación crítica de apremio. No la veo tanto yo aquí con Jacob para que dijera que huyó. Pero bueno, Jacob, adelantándose a los acontecimientos, porque su suegro era el que podía provocar cualquier situación. Y cumplía más la palabra de Dios cuando a través del ángel le dijo: cumple tu voto, regresa a la tierra de tu nacimiento. Él habló con sus esposas y ellas estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué más? Desde el principio de la creación, el Señor dijo, ¿verdad? El hombre y la mujer se casarán y serán una sola carne y se separarán a vivir lejos de los suegros de sus padres, una familia independiente. Y eso es una de las cosas que el Señor siempre nos debe recordar. Si una pareja se casan, toma la decisión de unirse, ya son una sola carne, pero deben vivir independientes, aparte. No irse para donde papi y mami, porque va a haber problemas. Siempre lo sabemos, ¿verdad? Si económicamente está mal, entonces la suegra le dice a la niña: ¿por qué te casaste con este? Y si es lo contrario, si están donde los muchachos, entonces al contrario, ¿por qué te casaste con esta que no te ayuda, que no te cocina? Siempre va a estar ahí esa inquiña. Va a haber problemas y ellos van a querer, los padres, que sus hijos, aún casados, hagan como ellos quieren, no les permiten su vida independiente. Entonces, aquí, por fuerza mayor, Jacob trabajó 7 años por una, 7 años por la otra, y 6 años, dice, por sus ganados, pero aún estaba bajo el yugo de Labán, cosa que tampoco debería ser así. Entonces, aquí Jacob no es que no esté huyendo, sino que más bien de pronto evitando otro problema mayor, conociendo que su suegro es ambicioso. En la salida, Raquel se lleva unos ídolos. Entonces, aquí podemos mirar otro punto que no es conveniente. El suegro de Jacob era idólatra. Tenía ídolos. Y cuando Labán se entera que Jacob huyó, salió tras él y le reclama: ¿por qué saliste así? ¿No permitiste que besara a mis hijos? O sea, hizo cualquier cantidad de cosas. Le dijo a Jacob pensando que tenía la razón. En el 26 dice, 31-26, y dijo Labán a Jacob:
¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Yo no lo veo así. Una expresión que él, en ese momento de ira y de ver que se le iba su mejor trabajador y que se le había llevado, que su trabajador se llevó lo que le correspondía, él ya se vio sin nada. Llevaba 20 años sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo y estaba viviendo bien. Pero ahora que se le va ese trabajador, ¿verdad? Tenemos un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso nos ha pasado en muchas ocasiones, en muchas veces a mucha gente. Y aquí Labán estaba en ese plan. Ahora sí iba a saber quién era Jacob realmente. Ya no podía seguir burlándose de él como lo hizo, engañándole, ¿verdad? Aunque bueno, él estaba revirtiendo a Jacob su situación también, pero bien. Entonces, y le dijo, locamente has hecho, o sea, le dijo a Jacob que era un loco. Esa situación no debió haberse presentado. O sea que el salir era normal. El que no le avisó, el que no se despidió, también de pronto, pero Jacob evitando esa situación, ese conflicto de que no te vas, de que me dan mis hijos, mis nietos, o muchas cosas pudieron haber pasado si él dice no, normalmente que se iba, ¿verdad? Hasta vea en comillas, la amenaza que le hizo allí Labán a Jacob, dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo. Entonces, está mostrando un poder que realmente no era significativo, pero le está reclamando bajo amenaza. Poder hay en mí. Y estaba todavía amenazante, ¿verdad? Pero hay una razón principal que lo hace reaccionar, y es el Señor. Dice, el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo, guárdate de no hables a Jacob descomedidamente. Entonces, a pesar de ser idólatra, que tenía todos los dioses, ahí escuchó la voz de Dios. Entonces, también otro punto, que Jacob no podía seguir allí, porque sus hijos iban a crecer en un hogar donde veía muchos dioses, donde había también idolatría. Entonces, un segundo punto, ¿verdad? La familia como tal, la pareja debe vivir aparte. Y en este caso, estaban allí, pero también había idolatría, había otro tipo de enseñanzas, había otra confusión. Esto nos demuestra que Dios sabe cómo hace sus cosas. Y eran 12 hijos, 13 hijos, bueno, 12 hijos que tuvo varones, hablando de Jacob, y se iban a crecer con el Dios de Jacob, pero con los dioses de su abuelo también, idólatra, Labán. Segundo punto, que ahí vemos que las cosas el Señor hace como deben ser. Estaba guiando a Jacob en su vida como debía ser. Entonces le da la orden en el momento preciso, debes salir para la tierra de tu padre. Jacob obedeció, como debe ser. Entonces, cada día en nuestras vidas se presenta esto. Hoy lo vemos mucho. En muchas familias, los jóvenes toman la decisión de casarse y enseguida, no, vamos para donde papi, donde mami, porque la situación y mientras tanto, y ahí vienen los problemas. Entonces, quienes mandan en ese hogar son los que estén allí como dueños, los papás de la muchacha o los papás del muchacho. Y ni se diga si son de otra creencia religiosa diferente a la de ellos. Sea la de esta cualquiera y sea la de esta otra, siempre va a haber conflictos. Y en el diario vivir también vamos a ver conflictos. Y se está viendo y está sucediendo, pero como no leemos la palabra, o la leemos, pero realmente no aplicamos, no nos concientizamos cómo son las cosas, entonces va a haber problemas siempre. Va a haber problemas y luego viene la crianza de los hijos. Entonces los abuelos quieren criarlos de una manera y sus padres ya quieren darle la crianza a su manera. Y también vienen los niños con ambivalencias, con situaciones. Todo esto se presenta y lo vemos que bíblicamente el Señor nos dice cómo deben ser las cosas.
Y aquí lo estamos viendo en esta familia. Jacob vio el momento en que el Señor le dijo, salga, porque ya tenía lo suyo y sus hijos estaban creciendo y quizá ya también, y lo vemos no muy lejos. No sabemos por qué Raquel se llevó los ídolos, pero para mí que algo tenía ella también ahí. Ella tenía ya esa ambivalencia, ¿verdad? Estaba con el Dios de Jacob, ya conocía a Jacob tantos años, pero aún así se llevó los ídolos de su padre. Podemos apreciar o pensar que ella también tenía alguito de sus ídolos. No hay una razón, aquí no dice la razón por la cual se lo llevó, pero lo tenía todo, ¿verdad? Económicamente tenían todo. En su hogar tenía a su esposo, tenía a sus hijos. No hay algo anormal dentro de ese grupo familiar que se creó allí, ¿verdad? Aunque Jacob tenía ya 4 mujeres, pero bueno, ya la situación estaba. Pero hablándolo espiritualmente, ella se llevó los ídolos de su padre. No sabemos la razón. Pero Jacob, acordémonos que ahí dice que no lo sabía. O nadie. Nadie sabía que ella se llevó ni su mismo padre, porque estuvo buscando y ella aplicó de astucia, ¿verdad? Ella fue astuta y dice que los puso debajo de una albarda y se sentó encima. Albarda dice que es una almohada, son unos almohadones rellenos de paja que se ponen sobre los animales, el caballo, el burro, en este caso era sobre los camellos. Se pone sobre el lomo de los animales para cuando le pongan la carga no les lastime, para proteger los animales. Entonces, claro, yo me imagino el volumen de eso y ella puso sus dioses allí con su vestido todo ancho, grandote, se sentó, hizo de astucia. Entonces, estaba aplicando la astucia de su mismo padre. Su padre era muy astuto y aquí ella, Raquel, también estaba mostrando astucia y engañó a su padre, ¿verdad? ¿Por qué? Por la idolatría. Por la idolatría. Pero bueno, ahí Raquel, yo me imagino que cuando llegó a su destino final, más adelante miraremos qué dice, pero de pronto de nada le sirvió estas cosas. Sin embargo, sirvió esto para disculpa de Labán, porque él se fue agresivo, que por qué se fue y se llevó sus hijas como prisioneras de guerra, y al final dio a entender que estaba persiguiéndolo era por sus ídolos. Cambió ya cambió el mensaje de Labán allí, cambió su parecer, su forma de ser, cuando el Señor le habló y le dijo, ve que hablas, pero sé con él amable, no vas a ser grosero ni altanero. Y él cambió y dijo que era por sus ídolos que iba. Entonces, hay esa ambivalencia también en Labán, como la hay en nosotros. No voy a decir que solamente él. Nosotros cambiamos nuestro parecer de un momento a otro. Ahora estamos riendo, estamos felices, pero de ahí que me hagan algo que no me guste. Cambiamos y que a veces no nos podemos controlar. Y esto también es para que cada día miremos y después estemos pasando pena, ¿verdad? Y cuando hemos hecho algo malo así, pensar como ese dicho que dice, trágame tierra, trágame. Esto no debió pasar, pero ya. ¿Por qué? Porque así somos nosotros los humanos, desafortunadamente. Muy cambiantes, muy rápido. Y aquí lo estamos viendo en Labán. Fue agresivo por sus hijas, sus animales, sus hijos. Y ahora aquí está diciendo que no, que él fue porque le robaron sus ídolos. Entonces, su hija también vemos que le copió esa astucia. Y al ver que quedó mal, se puso colorado, no encontró nada porque él lo enfrentó a Jacob. Aquí está. ¿Dónde está lo que encontraste que es tuyo? Tráeme. Toda una familia que tenía Jacob, 4 mujeres, tantos hijos, tantos criados, tantas cosas que llevaban. Y al final Labán no encontró nada que no fuera de él. Todo era de Jacob. Y como supuestamente iba por unos ídolos que no encontró, entonces ahí sí ya... ¿Qué tuvo que hacer? Reconocer y entrar a hacer la paz. Quedó como un zapato, decimos, ¿verdad? Entonces, y Jacob vuelve y le recuerda, bueno, vienes agresivo conmigo, no encontraste nada, muéstramelo. Entonces, pero yo sí te recuerdo que trabajé
14 años por tus hijas que me engañaste, me la cambiaste. Trabajé otros 6 años por todo esto que tengo, por todos los animales y todo lo que había ganado. Entonces, trabajaba de día y de noche. Duro pastorear. El hermano Carlos está llevando una lección sobre el pastoreo de las ovejas en el libro de los Salmos. Salmo 23. Ahí estamos viendo todos los cuidados y todo lo que se hace con estos animales. Por eso el Señor nos compara como sus ovejas, porque actuamos de diferentes formas, de diferentes maneras. Y aquí vemos que Jacob tuvo que trabajar duro con estos animales, de día y de noche, lo dice ahí, ¿verdad? Con el sol y con el frío en la noche, espantaba el sueño, no podía dormir en largos tiempos. No es fácil, no es fácil. Entonces, como pastor, lidiar ovejas no es fácil. Y las ovejas también somos todos desordenados, ¿verdad? Entonces, le reclama, acuérdate que me cambiaste el salario 10 veces. Y me imagino que siempre fue a favor de Labán, ¿no? No era porque hoy en día también ocurre lo mismo. Siempre está el jefe y el que tiene el poder o la parte económica, siempre es queriendo quitarle al que trabaja. Y aquí Labán se dio cuenta que se le iba su mejor trabajador, el que le tenía su economía muy bien. No había nada que hacer. Jacob estaba en ese momento y siempre estuvo con Dios. El Dios de su padre Isaac. Entonces, aún así, Labán está, como decimos, ardido, ¿no? Como el quemado ardido. Y no le gustó que Jacob le reclamara, pero le dice, verso 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a estos sus hijos que ellas han dado a luz? Patadas de ahogado, ya no eran suyos. Por sangre sí, pero prácticamente de acuerdo a la costumbre de esa época los había vendido. Pero aún así, el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su marido y serán una sola carne. Ya no son de su padre y de su madre. Lo está reclamando aquí algo que no tiene sentido. Que no se pierda el vínculo, que no se pierda la amistad, que no se pierda ese, ¿verdad? El visitar, el verlos, el ayudarlos, muchas cosas. Pero como tal, ya no eran suyos. O sea, él dice que podía reclamarlos, ya no. Y las cosas materiales y los animales dice que eran de él, cuando justamente acababa de revisar a ver qué se le habían traído de él y no encontraron nada. Entonces son patadas de ahogado, como decimos, ya. Pero él tenía que de todas maneras, como dice, no dejarse echar tierra. Pero así somos nosotros, no hemos cambiado. La humanidad no cambiamos a menos que estemos leyendo la palabra y siguiendo al Señor y hagamos por mejorar nuestra vida cada día. Así debe ser. Cambiar cada día nuestra vida. Y más aquí, cuando decimos uno se muere y nada se lleva. Todos los bienes materiales y hasta la misma, los hijos, todo aquí se queda. Dios es el único dueño de todo, que dispone de todo. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias por estos hijos que nos diste. Gracias por todo, Señor. Y haremos lo que esté a nuestro alcance para cada día tenderles la mano, enseñarles y servir de ejemplo en esta vida. No idólatras, no ambiciosos, no tramposos acá de engaños, sino lo justo, siempre lo justo. Entonces, aquí tenemos esas enseñanzas de vida del ser humano, del ser humano. No podía hacer nada. Ya no eran de él, Labán ya no tenía sus hijas, ya no tenía poder, por decirlo así, de quitárselas a su esposo. Ya no. Sí de visitar y de mantener ese vínculo. Entonces,
le dijo, hagamos un pacto. Ya se vio perdido y dijo, hagamos un pacto. Ya no hay más nada que hacer. Aquí vemos que entonces hicieron un pacto, hicieron un majano y esos pactos se cumplían. Entonces ese pacto era de que ni tú vuelves a molestarme ni yo vuelvo a molestarte, y que entonces... Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ahí terminó todo. Entonces sí les dio su beso y se fue, después de haber hecho la paz o la tranquilidad como debía ser. Y entonces el diálogo, eso es lo que debemos buscar nosotros siempre. El diálogo y estar en paz con todos nuestros amigos, con todos nuestros vecinos, con todos nuestros hermanos. Así no nos guste ir y hablar, el diálogo, pero ante todo en paz con Dios. Ante todo en paz con Dios. Bueno, les invito para que cantemos unos versículos también del libro de los Salmos 23, que dice así: ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre, y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Qué bien. Buena música, buenas canciones, pero lo importante, la letra que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides y nos protejas. Todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos hasta otra ocasión, que el Señor les bendiga.